Jóvenes, muy buenos días. Espero se encuentren bien. Hoy analizaremos el tema distribución o estrategia de distribución de instalaciones. Primero revisar, conversar un poquito los conceptos que espero lean, ¿cierto? Antes de trabajar en el ejercicio. ¿Por qué es tan importante la distribución de instalaciones? Porque es la organización que permite mejorar la calidad de los procesos. Eh, ¿Qué es una distribución de instalaciones? Es organizar los distintos procesos, la ubicación de estos procesos distribuidos dentro de una planta productiva. ¿Ya? Puede ser también la organización de los distintos procesos logísticos como procesos productivos. También podemos ver la distribución, ¿cierto?, que podemos encontrar en instalaciones de comercio, ¿cierto?, donde lo que se busca es mejorar tanto la imagen, ¿cierto?, como la distribución en términos de flujos. Eh, ¿Cuáles son o qué es lo que se debe considerar o qué para poder desarrollar? Tener objetivos, y estos objetivos, ¿cierto?, son una mejor o una mayor utilización del espacio, tanto para el equipo como para las personas. Mejorar el flujo de información, mejorar el flujo de los materiales, mejorar el flujo de las personas. También esto tiene un impacto en el ánimo de los empleados. Cuando uno trabaja en condiciones más ordenadas, ¿cierto?, permite mejores condiciones, un trabajo más satisfactorio, pero también hay aspectos, ¿cierto?, de seguridad que se debe buscar mejorar. En cuanto a instalaciones, por ejemplo, donde tenemos flujo de clientes, ¿cierto?, se mejora la interacción. Y por último, ¿cierto?, la flexibilidad. Hay objetivos también que uno lo puede ver en distribución de planta: disminuir la congestión, eliminación de espacios ocupados en forma innecesaria, o sea, darle rentabilidad a los espacios, ¿cierto?, y no tener áreas o espacios, ¿cierto?, innecesariamente ocupados. Disminuir el riesgo, como lo habíamos mencionado, tanto de los materiales y la calidad de estos, evitar retrasos, por lo tanto, permitiría mejorar los tiempos de procesos, reducir los riesgos para los trabajadores, ¿cierto?, mejorar la supervisión y el control. Eh, ¿Qué se busca obtener? Y esto es como redundante, pero cierto, es importante considerarlo: mejora en términos generales el funcionamiento, se minimiza la inversión en equipo, ¿cierto? Porque en definitiva, con espacios más ordenados podemos optimizar el uso, y eso implica mejorar o disminuir la cantidad de equipos, por lo tanto disminuir la inversión. También permite, ¿cierto?, aumentar la producción y la productividad, reducir costos, mejorar el servicio al cliente, aumentar la satisfacción de las personas. Eh, ¿Cuándo es necesario recurrir a una redistribución? Redistribuir, ¿cierto?, significa que tenemos organizada de cierta forma y detectamos algunas falencias que hacen necesario replantear la distribución de una instalación o de una planta. Cuando tenemos acumulación excesiva, ¿cierto?, de los materiales en proceso, cuando hay un recorrido excesivo de distancia, ¿cierto?, entre los flujos de trabajo, cuando vemos congestión y deficiencia, ¿cierto?, en la utilización en el trabajo, cuando se percibe cierto malestar, ciertas condiciones inadecuadas, eh, cuando recurrentemente puedan suceder accidentes laborales, y también obviamente cuando la distribución no permite una adecuada supervisión y control en las operaciones. ¿Ya? Lo que hoy día vamos a analizar es un ejemplo, ¿cierto? Les pido por favor que lean completo el PDF, pero para que vamos a ir al grano. Eh, la idea, ¿cierto?, de esta distribución de planta es poder, como estrategia, ¿cierto?, organizar y arreglar los departamentos de tal forma, ¿cierto?, que se minimice, ¿cierto?, el costo de traslado de materiales, que minimice el flujo, por lo tanto, reduzca el costo. Por lo tanto, en este sentido, debemos considerar que debemos
tener las áreas que tienen mayor flujo entre ellos, que estén juntas, ¿cierto? Eh, Porque ahí reducimos el costo y mejoramos el flujo, recorremos menos distancia, ¿cierto? Eh, em, para poder, ¿cierto?, mejorar la operación en términos generales. Como ustedes pueden ver en la pantalla, ¿cierto? Esto tiene una fórmula que la vamos a explicar a medida, ¿cierto?, que vamos resolviendo el ejemplo, ¿cierto? Es una fórmula que en definitiva calcula el costo, ¿cierto?, de los traslados que hay en distintas áreas entre unas y otras. Pero lo vamos a ver, ¿cierto?, básicamente con el ejemplo. Bueno, este ejemplo consiste, ¿cierto?, que dice: la administración de operaciones de una empresa quiere determinar el arreglo de los 6 departamentos de su fábrica de forma que se minimicen los costos por manejo de materiales entre los distintos departamentos. Se adopta un supuesto inicial, ¿cierto?, para simplificar el problema, y que es lo que figura les voy a mostrar en la pantalla. Este ejemplo lo llevé a una planilla Excel, ¿cierto?, los esquemas, digamos, para poder ir explicándolo adecuadamente. Este ejemplo, ¿cierto?, para minimizar el problema, indica, ¿cierto?, que es una empresa que tiene 6 departamentos que están distribuidos en 6 áreas físicas: A, B, C, D, E y F. Esas son las áreas, no se mueven estas áreas, son los espacios físicos, ¿ya? Y dentro de estas áreas, ¿cierto?, están ubicados 6 departamentos. En el caso del área A tenemos ubicado el departamento de ensamble, en el área B tenemos ubicado el departamento de pintura, en el área C tenemos ubicado el departamento de taller de máquinas, en el área D tenemos ubicado el departamento de recepción, en el área E tenemos ubicado el departamento de embarque, y en el área F tenemos ubicado el departamento de pruebas. Las dimensiones, para simplificar el problema, como lo había dicho, ¿cierto?, es que, ¿cierto?, en el ancho del área total del edificio, llamémoslo así, o de la planta, son 60 metros, y cada departamento tiene 20 metros de ancho. 20, 40, 60. También, ¿cierto?, en el largo, ¿cierto?, 20 metros, 20 metros, ¿cierto? Por lo tanto, el edificio o la planta total es de 40 metros. El objetivo es buscar reorganizar de tal manera, ¿cierto?, que se minimice el flujo. Lo primero, ¿cierto?, es construir, que es el primer paso, una matriz donde se indica de origen a destino, o sea, desde hasta, ¿cierto?, el flujo que hay entre los materiales. Por lo tanto, si se fijan, esta información que se entrega del número de cargas por semana, ¿cierto?, dice que el departamento de ensamble envía a la planta de pintura semanalmente 50 cargas. Supongamos, imaginémoslo, una grúa de horquilla, ¿cierto?, que tiene que llevar pallets, 50 pallets. Por lo tanto, hay 50 traslados, tanto desde ensamble a taller de pintura, 100 a taller de máquinas, 20 a taller de pruebas. Después tenemos de pintura, envía a taller de máquinas 30, de pintura a recepción 50, de pintura a embarque 10, de taller de máquinas a recepción 20, de taller de máquinas a pruebas 100, de recepción a embarque 50. Esos son los flujos, ¿cierto?, de materiales, ¿cierto? Imagínense una grúa de horquilla, ¿cierto?, que tiene que llevar pallet, trasladar entre estas áreas. Como lo dijimos, ¿cierto?, esta es la distribución que tiene originalmente la planta productiva, que sería, ¿cierto?, el segundo paso del esquema, ¿cierto?, de dibujar cómo está esquematizado, ¿cierto? Paso 1, construir, ¿cierto?, la cantidad de traslados que hay desde un área a otra. Segundo paso, hacer el esquema, ¿cierto?, con el objetivo de poder
mirar las medidas de los departamentos, ¿cierto? Pero para el caso de nuestro ejemplo, todos los departamentos tienen la misma medida. Luego, el paso 3 es construir un diagrama esquemático donde ponemos la ubicación de los distintos departamentos para poder, ¿cierto?, ver, ¿cierto?, la relación que hay de cargas entre uno y otro. Pero algo muy importante, vamos a volver al paso 2, porque esto hay un costo, ¿cierto? Lo que vamos a buscar, ¿cierto?, con este análisis es poder disminuir los costos. Y para efectos prácticos vamos a considerar que trasladar cargas de un departamento a otro tiene un costo. Cuando el departamento está junto uno al otro, el costo, imaginemos, va a ser de $1. Por lo tanto, si yo muevo una carga del departamento de ensamble al departamento de pintura, tiene costo $1. Y eso significa que son áreas que están juntas. También puede ser en forma diagonal. Del departamento de ensamble al departamento de embarque, el trasladar de aquí a acá también tiene un costo de $1. Supongamos que tengamos que mover carga del departamento de ensamble al departamento de máquinas o departamento de pruebas. Aquí ya tenemos que pasar o recorrer una distancia más larga, ¿cierto? Saltarnos un departamento, ¿cierto? Significa que aquí tendría un costo de $2. O sea, mover de aquí a acá $2, mover de aquí a acá $2. Mover de ensamble a pintura $1, de ensamble a embarque $1, de ensamble a recepción. Y así sucesivamente. Y esto lo vamos a plantear en un diagrama, primero que nada, los flujos de carga, ¿cierto? Hacemos este diagrama esquemático donde representamos cuánta carga se mueve de un departamento a otro, ¿cierto? Básicamente es representar esta información mezclada, ¿cierto?, con la distribución que tiene el departamento. Entonces, aquí se esquematiza que el de departamento de ensamble al taller de máquinas se llevan 100 cargas, de ensamble a pruebas 20 cargas, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a calcular los costos de traslado. Por ejemplo, hacemos este cuadro donde indicamos origen y destino, o sea, del origen 1, que es el área de ensamble, al destino J, que es el área, en este caso, el departamento número 2, que es pintura, se mueven 50 cargas. Si se fijan en el diagrama esquemático, 50 cargas. Movemos 50 cargas. Como son áreas que están juntas, tienen costo de $1. Después tenemos del área 1, que es ensamble, al área 3, departamento 3, que es taller de máquinas, se mueven 100 cargas a costo de $2. Y así analizamos el esquema, ¿cierto?, que está representado con los costos según corresponda. Como ya dijimos, ¿cierto?, cuando trasladamos cargas de un departamento que estén juntos, ya sea en forma paralela o en forma diagonal, ¿cierto?, tenemos un costo de $1. Cuando el departamento está más lejano y traspasamos, ¿cierto?, saltándonos otras áreas, el costo es de $2. Y eso lo representamos en esta columna. Hacemos los cálculos del costo, ¿cierto?, donde multiplicamos el número de carga por el costo, ¿cierto?, y nos da el total. Así lo mismo hacemos, ¿cierto?, con todas las relaciones de carga y costo que hay. Y este análisis, o este primer cálculo, ¿cierto?, de hoy día cómo está organizado y cuál es su costo en esta planta, ¿cierto?, tiene un costo total de $570. ¿Qué es lo que? Esta es la presentación de este ejemplo. Lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto?, lo siguiente que vamos a hacer es analizar cómo podemos mejorar. En el siguiente video lo revisaremos.